un compromiso que adquirimos en su oportunidad con el pueblo de Chimente, en donde pues bondadosamente hoy, igual como muestra de agradecimiento porque Dios nos está dando la oportunidad de disfrutar del vital líquido como lo es el agua potable, y ellos también que en su oportunidad se adquirió un compromiso entre la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché y el pueblo de Chimente. Hoy estamos haciendo efectivo la cantidad de 50,000 quetzales, que es parte del compromiso que hicimos, que año con año se está haciendo entrega de este aporte. Recordemos que este aporte se hace entrega a cambio de que pues el vital líquido llegue a diferentes zonas del casco urbano. Sí, efectivamente, es un compromiso que hicimos a cambio de que el vital líquido siga llegando a nuestro municipio. Si bien es cierto, en su oportunidad se hizo un convenio, pero no hoy, sino que hace un par de años se retomó el tema, y pues gracias a Dios estamos como municipalidad cumpliendo con este compromiso. La comunicación con el pueblo de Chimente ha sido bastante efectiva, señor alcalde. Sí, efectivamente, gracias a Dios tenemos muy buena comunicación, muy buenas relaciones entre la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché y la población de Chimente. Muestra de ello es de que hoy, pues gracias a Dios, contamos con el vital líquido, como lo es el agua potable, y pues hoy estamos haciendo efectivo el aporte al cual nos comprometimos, y que año con año debemos de hacer efectivo este aporte. Para nosotros hoy les agradecemos al señor alcalde que él pues con esa misión que hemos hecho, con ese contrato, pues también los antepasados, así está el vital líquido, y también se ha venido antes, pues una vez a veces viene un problema, pero se tiene que enmendar eso, y gracias a Dios también que Dios nos ha regalado este recurso en nuestro bosque de la aldea de Chimente. Así que yo como alcalde les agradezco, y también que el alcalde aquí y su corporación, y que Dios les bendiga por este recurso el que hemos dado nosotros, y ese dinero que vamos a recibir también. Para nosotros pues es un bienestar, y también vamos a realizar lo que es un proyecto, a ver cómo lo vamos a hacer. Así que también no solo se gasta ese dinero, sino que hay su destino y con dónde se le vamos a poner, señores. Ya llevamos 2 años con este compromiso. Dios bendiga al señor alcalde Francisco por cumplir con el compromiso hecho en aquel entonces. Así que nosotros nos sentimos muy satisfechos, únicamente que no se preocupen, que el agua ahí está, el vital líquido, ahí está, corre tal como la cantidad que se ha traído, no se ha disminuido para nada. Nosotros cumplimos con nuestro compromiso de haberles dado el caudal, ahí está. Entonces creo que siéntense satisfechos los señores del Quiché. La zona donde está abasteciendo, pues el líquido ahí está en su totalidad.